Muy buenos días. Buenos días. Es primera vez que les pido que saludemos a nosotros diciendo somos pueblo de Dios. Por favor. Vamos a orar. Señor, gracias por ese día de alabarle, escuchar de su palabra. Por favor, quite todo mi indignidad y falta y cubra todo equivocación y mal para que nos llene de su gracia, de su palabra. Usted hable a cada uno conforme a su verdad para que podamos entender su voluntad de su palabra. Le pido en nombre de Jesucristo. Amén. Este mensaje se titula José entrena a sus hermanos. Palabras se encuentran en Génesis capítulo 42, versículo 9. Les pido una vez, por favor. Leamos versículo 9. Solo versículo 9 a las 3. 1, 2, 3. Entonces sacó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Les dijo, espías sois por ver lo descubierto del país habéis venido. Gracias. Nosotros, al vivir en ese mundo, encontramos varias situaciones y problemas de relaciones humanas que nos piden sabiduría para resolver bien. Resolver bien el problema no es tan sencillo como algunos piensan. Buscar solo menos dolor o intentar tapar bien el problema o buscar la manera de satisfacer a todos humanamente, etc. Son formas de acercarse al problema que nunca lo resuelve de verdad. Porque los problemas tenemos que llevarlos ante Dios. Hemos visto anteriormente el problema que tenía Jacob con Esaú. Hoy veremos otro modelo de resolver un problema en Dios. Esta vez es el problema de los hijos de Jacob. Primera parte. Dios guía a los hijos de Jacob para descubrir su pecado. Vamos a ver los versículos 1 y 2. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Obviamente, no solamente Jacob conocía la situación. El hambre era grave y todos pensaban que tenían que hacer algo, habiendo escuchado que en Egipto había alimentos. Entonces, ¿por qué estaban ellos callados, sin hacer nada? Es probable que esto fuese algo psicológico, es decir, querían evitar recuerdos dolorosos del pasado. Ellos vendieron a José a los ismaelitas que iban rumbo a Egipto. Yo no creo que entre ellos hablasen con frecuencia de este tema. Ellos hicieron maldad y sus corazones sabían que esto era incorrecto, pero ellos no podían arrepentirse. Ahora veamos cómo Dios empezó a ayudarlos. ¿Cuántos de ellos fueron a Egipto? Gracias. Veamos versículos 3 y 4. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Yo pregunto, ¿por qué tantos? ¿Por qué los 10? Quizá habría sido suficiente ir solo 3 hijos y sus siervos y muchos animales de carga. Y más adelante, ¿por qué ellos declararon ante José acerca de su familia con todo detalle? En otra fuente, fuera de la Biblia de los judíos, dice que José organizó el control de la venta de alimentos poniendo ciertas reglas. Como este era un problema serio para todo Medio Oriente, una cuestión de vida o muerte para todos, se debía evitar que algunos comprasen en exceso con el fin de acumular, de manera que José hizo que cada persona viniese personalmente, según su linaje. Es decir, no se debía enviar a los siervos o esclavos para comprar, y cada persona debía llegar con solo un animal de carga. A mí me parece bastante justa y razonable esta propuesta. Si esto fuese verdad, ellos tenían que llevar al máximo número de hermanos a Egipto. Y como consecuencia, ¿qué efecto atraía a ellos mismos este viaje?
En el pasado, todos ellos vendieron a José como esclavo en Egipto. Y ahora ellos mismos iban a Egipto. ¡Qué coincidencia! Sabemos que no hay ninguna coincidencia en Dios. Dios preparó la situación maravillosamente para que ellos pudieran recordar el pasado poco a poco. Benjamín era el único hijo que se quedó con Jacob, porque era hijo de Raquel, a quien amaba Jacob especialmente, igual que a José, su hermano. El impacto de la pérdida de José era enorme para Jacob, tanto que no permitió ir Benjamín con los demás hijos. Como veremos más adelante, Dios omnipotente utilizó aún esta situación humana y personal para entrenar a los hijos de Jacob. Vamos a ver versículos 6 y 7. Le pido al pastor Lucio que pueda leer versículos 6 y 7, por favor. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Gracias. Han pasado más de 20 años. En aquel entonces, José tenía 17 años y ahora habría cambiado su aspecto físico, teniendo ahora como 38 años. Yo tengo 36 años. ¿Qué creen? Todavía muchas personas, no coreanos, sino mexicanos, me dicen que me parezco como un chico de 25 años. Pero francamente, estos últimos años siento que estoy envejeciendo con mayor evidencia. Ya no me veo como soltero, sino empiezo a verme claramente como papá. Así imagino que José ha cambiado de parecer. Además, José habría estado vestido y pintado de su cara elegantemente, como un egipto. Y era inimaginable para sus hermanos que José estuviese como gobernador en Egipto. Así ellos no pudieron reconocerlo. Pero José los reconoció a la vista, no solo por ver su apariencia, sino que en su corazón José nunca había podido olvidar su pasado, pese a que puso nombre a su primogénito Manasés, que quiere decir el que hace olvidar. ¿Cómo se habría sentido José al ver a sus hermanos? No sabemos si José estaba ya totalmente libre de sentimientos contra sus hermanos o no. Al verles, es probable que su primera reacción fuese enojo, instintivamente al recordar lo que le hicieron, porque él también es un humano. Pero rápidamente, él controlaría su instinto humano y se conformaría en el amor de Dios. En realidad, José es el modelo más cercano de nuestro Señor Jesús. Jesús también fue un humano, pero él venció toda la tentación de pecado. No podemos pensar que fue fácil para él. Más bien, podemos pensar que Jesús oró y luchó más que otros. Jesús y José, los dos fueron enviados por su Padre. Los dos fueron envidiados y vendidos de los que ellos amaban y procuraban su bien. Los dos fueron al lugar más bajo y estuvieron al lado de dos compañeros. Uno de ellos fue salvo y otro no. Los dos, más o menos a los 30 años, empezaron su vida pública, de misión, etc. Toda la semejanza entre los dos fue hecha por Dios para establecer un modelo mesiánico desde el inicio, desde formación de su pueblo. Tanto José como nuestro Señor Jesucristo, conforme a la voluntad del Padre Dios, recogieron al pueblo de Dios por medio de la fe, el sufrimiento, la paciencia, el perdón, y dándole entrenamiento. Entonces, tendríamos que pensar también, ¿qué significado tiene José dentro del libro de Génesis? Desde la caída de Adán, la clave para la humanidad era el plan de salvación de pecado. Y desde Abraham, Dios inicia su historia de salvación más concretamente, formando el pueblo de Dios. El pueblo es una palabra muy importante para entender el plan y corazón de Dios. Dios quería formar su pueblo, una nación que busca y sigue a Dios, una nación de confianza, de amor, de santidad y de misión. Desde allí,
Con el inicio de la vida de fe de Abraham, la palabra clave llega a ser promesa. Abraham, Isaac y Jacob vivían como peregrinos, dependiendo en promesa de Dios en tierra ajena como extranjeros. Cuán hermoso y agradable a los ojos de Dios habrían sido la vida de ellos. La vida de Jacob sí era un poco desastrosa, pero él era un hombre grande porque él era luchador. Tenía el celo de tomar la bendición de Dios, aunque no lo entendía bien en el principio. Hasta allí, a pesar de sus faltas y errores, ellos tenían santidad. Separados del mundo, vivieron en lucha al seguir la palabra de Dios. Pero veamos después qué pasó con los hijos de Jacob. Rubén, a pesar de su primogenitura, vivía carnalmente y como resultado no tenía liderazgo para guiar a sus hermanos. Como no se arrepentía de su pecado, llegó a dormir con la mujer de su papá. Simeón y Leví obedecieron a su sangre hirviente y su rencor al matar a muchísimos inocentes. Judá, separado de sus familiares y de la promesa de Dios, vivía como un cualquiera de este mundo, atrayendo a sí mismo frutos vergonzosos. Podemos imaginar de los demás cuando consintieron hacer maldad a su hermano menor, José, quien los reportaba a su padre acerca de ellos. ¿Dónde está la promesa de Dios entre ellos? Viven igual que los del mundo o aún peor. ¿Quién de ellos tenía celo de buscar al Dios de santidad y de amar su promesa? ¿Cómo podrá Dios establecerlos como las 12 tribus del pueblo de Dios? ¿Cómo pueden ser ellos unidos después de muerte de Jacob? ¿Cómo pueden recibir y heredar esta bendición tan especial y grande, siendo ellos igual que el mundo? Todos sus pecados tenían que ver con Dios y se convergían al hecho de vender a su hermano menor. Y Dios quería resolver este problema de ellos desde este punto, desde José, quien recibió esta maldad siendo inocente, por medio de perdón y amor que únicamente viene de Dios. Parte 2. José recuerda sus sueños y entrena a sus hermanos. Vamos a ver versículos 8 y 9. Les pido a todos que podamos leer versículos 8 y 9, por favor. A las 3. 1, 2, 3. Gracias. La característica más importante de la vida de José es el sueño. Desde su juventud, él era soñador, y durante las dificultades, por medio de los sueños y su interpretación, él podía hacer lo que él era ahora. Esto es muy diferente de una vida cualquiera. Soñar quiere decir tener visión en la voluntad de Dios, ser guiado por Dios y tener fuerte convicción en Él para poder vencer a los instintos pecaminosos. Al recordar su sueño, José pudo descansar de su angustia humana y pudo tener convicción de que este nuevo encuentro con sus hermanos tenía que ver con la buena voluntad de Dios. De esta misma manera, hasta ahora, José ha podido vencer las dificultades, cuando fue vendido, cuando fue malentendido y acusado, cuando no fue recordado su gracia, etc. Confiar en la voluntad de Dios nos hace vencer en todas las dificultades, nos hace poder perdonar a los peores enemigos, tener esperanza en situaciones no favorables, nos hace humildes y sinceros y obedientes para ser utilizados en Dios. Vivir nosotros mismos como el centro nos causa muchos problemas que no podemos resolver, pero vivir mirando la voluntad de Dios nos hace libres. Amén. Según el sueño, que eran 2, en el segundo sueño aparecían 11 estrellas que se inclinaban a él. Ahora han venido 10 hermanos. Entonces, José entendió rápidamente qué tiene que hacer. En un instante captó el esquema de qué tiene que hacer con ellos. Él era gran intérprete de sueños, pero hasta ahora él no podía interpretar concretamente su propio sueño. Antes que salvar al mundo con provisiones de comida, era su misión verdadera,
perdonar a sus hermanos y trabajar en la formación y protección del pueblo de Dios por medio de la reconciliación e invitación a la tierra egipcia. José entendió que estos sueños no solo querían decir que él iba a ser enaltecido ante sus hermanos, sino también su papel de ayudar a sus hermanos. Perdonar y reconciliar era su misión. Quizá podremos pensar dos conceptos dividiendo. El perdón es unilateral y es el inicio. José pudo perdonar a sus hermanos, pero la cosa no termina allí. Para reconciliarse con ellos, ellos tenían que ser cambiados. Un marido quizá podrá difícilmente perdonar a su mujer adúltera, pero si ella no se arrepiente y sigue cometiéndolo con otro, este matrimonio no puede continuar. Así, la reconciliación no se ha logrado. En la historia reciente de Corea del Sur, hubo un presidente que inició una política de reconciliación con el norte. Este presidente recibió el Premio Nobel de Paz Mundial en el año 2000. Pero su política quizá no fue sabia, ya que el norte no se arrepintió. Ellos solo se aprovecharon del apoyo económico del sur para desarrollar armas nucleares. En consecuencia, lo que hizo Corea del Sur en ese tiempo no ayudó al norte, sino solo le hizo empeorar en su orgullo y en su maldad. La reconciliación es un tema difícil, porque nos pide un cambio de interioridad. De la misma manera, para estar nosotros con Dios, es inevitable sentir primeramente el dolor de nuestro estado pecaminoso. Si no, seríamos solo jactanciosos de corazón e hipócritas, aun estando dentro de la iglesia. Así como José mostró en el pasaje de hoy, Dios constantemente llora y anhela nuestro arrepentimiento, para que seamos responsables, sinceros y humildes, para que podamos estar con Él. Amén. Entonces, ¿qué habría pasado si José se mostrase de inmediato a sus hermanos declarando que ya no tiene rencor hacia ellos? José de verdad quería hacerlo de inmediato. Todo proceso de entrenamiento que hace José desde aquí sería más difícil para él mismo que para los hermanos de José. El amor verdadero es sufrido y siempre edificante para otros. El amor tiene que ser sabio. Si amamos a otros, debemos aprender a cómo hacerlo. Nosotros estamos inquietos con el pecado de los que amamos. Incluso los molestamos para que puedan corregirse. Francamente, no nos importa tanto qué actitud vil tenga un desconocido. Pero si mi esposa, o mi hijo, o mi oveja tuviesen infidelidad, pereza, o mentira, o irresponsabilidad, o más aún, idolatría, no podemos estar callados. Dios nunca negocia con el pecado. No hay un punto adecuado en medio que podemos quedarnos, porque el amor es buscar la sanación completa. Amor es buscar arrepentimiento, poder estar con Dios Santo. De igual manera, si no nos dolemos en nuestro corazón de los males que hay en México, seríamos hipócritas al servir misión en México. Porque amamos, nos dolemos. Porque amamos, no podemos dejarlos en pecado. Porque amamos, no podemos dejar nuestros hijos aprender mentiras. Porque amamos, no podemos dejar nuestros hijos sin heredar a nuestro Dios. Amén. José no sabía muy bien qué les ha ocurrido a sus hermanos durante los pasados 20 años y cómo están ahora. Tenía que ser prudente, tenía que observar y probarlos primero. Por eso los trató ásperamente diciendo que eran espías. José no está haciendo esto como venganza. Humanamente podemos malentender la acción de José, porque el perdón es una cosa fuera de la imaginación para los que viven en el mundo sin visión de Dios. En el mundo, el perdón es una tontería que nunca funciona, y el concepto de reconciliación es bastante corrompido, porque se usa muchas veces políticamente, sin tratar su núcleo, que es el arrepentimiento. En la literatura, películas y telenovelas sobreabundan los temas de venganza y rencor, pero el perdón
es un concepto raro y ambiguo y no lo perciben como algo victorioso. O aplican mal el concepto de perdón por no entenderlo bien. Por esta misma razón, los hermanos de José no pudieron creerlo por mucho tiempo, aun después de que José se reveló. Y el mundo simplemente no entiende el perdón de la cruz de Cristo y viven bajo el poder de la condenación y siguen siendo orgullosos. El perdón es obra de Dios y Dios claramente nos da mensaje por medio de toda la palabra de la Biblia que el perdón trabaja junto con arrepentimiento. Tenemos que cambiar el sistema de nuestra interioridad. Los que tratan el tema de perdón superficialmente descuidan este punto. Ellos no viven en la verdad, sino en fantasía de creer que no hay nada que llorar. Veamos versículo 15. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. ¿Por qué José está demandando traer al hermano menor de ellos? Aparentemente era para probar la veracidad de sus palabras. Pero esto tenía por qué. José pudo imaginar la razón de que Benjamín no viniese y sabía que justamente allí estaba el problema de ellos. Generar confianza verdadera únicamente se puede lograr por medio de ser responsable y verdadero. José estaba probando y entrenando a sus hermanos para que puedan cuidar unos con otros y ser sinceros para tener confianza mutua. Para esto, ellos tenían que ver y arrepentirse de su propio pecado primeramente. Veamos versículo 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. ¿Qué situación es esta para los 10 hermanos de José? Aunque desde el viaje a Egipto nadie habría conversado del tema, cada uno habría pensado en José. Y al llegar, de repente fueron tratados como espías. Ellos testificaron acerca de José en versículo 13. Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Ellos otra vez tenían que pensar de José al mencionar de él, solo diciendo que desapareció. Ahora ellos entraron juntos en la cárcel, un lugar encerrado, no televisión, ni refri, ni trabajo que hacer. Solo podían pensar, preocupados, y quizá hablar uno con otro. Imagino que entre ellos no había mucha costumbre de dialogar de lo que tiene cada uno en su interior, y mucho menos hablar del asunto de José. Pero el ambiente tenía poder. José preparó una conferencia muy intensa de 3 días, invitando a sus hermanos en un lugar maravilloso, en la cárcel en Egipto, para que pudieran ver cada uno a sí mismo y tratar de confesar el pecado que comúnmente tenían ellos. Esto no era una venganza, sino era para ayudarlos. Tratar cosas vergonzosas con sinceridad y con humildad es inicio para acercarnos a Dios de verdad. Ahora veamos versículo 18 a 21. Les pido una vez más, versículos 18 a 21, por favor. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso, ha venido sobre nosotros esta angustia. Muchas gracias. Lo interesante aquí es el testimonio de José al decir, yo temo a Dios. Palabra Dios que utilizó José se refiere al Dios de Israel. A pesar de que él se casó con la hija de un sacerdote en Egipto y vivía como gobernador en Egipto,
no fue influido en su panteísmo, idolatría. Nunca confundió quién era Dios que le dio sueño, entre Dios de Israel o Dios de Egipto. Es decir, él luchaba solo en tierra ajena, y al igual que sus antepasados, vivía como peregrino en Egipto. También este testimonio les serviría a los 10 hermanos para que recordase quién es Dios, quién está haciendo todas estas obras, y aprender a temer a Dios en sus acciones para recibir su guía perfecta. Entonces, cambiando un poco de plan, en lugar de irse uno solo, José mandó a todos menos uno para traer a su hermano menor. Como fruto del entrenamiento de José hasta aquí, ellos pudieron empezar a abrir su corazón y confesar de su maldad unos a otros. Versículos 22 a 24. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. El fruto verdadero de arrepentimiento es ser humilde, ver y confesar su propia culpa y tomar responsabilidad. Siendo primogénito, Rubén estaba culpando a los demás. Tenga razón o no, esto no puede edificar. No es actitud correcta de un líder. Unas veces cuando se caía Kanchan y lloraba, un Chan apresuradamente declaraba en voz alta, yo no fui. Aún regañándolo, era difícil hacerle entender a un niño por qué no está bien decir así, porque todos tenemos misma actitud, aún los adultos. Debemos enseñarles a los niños a cargar o por lo menos participar en responsabilidades, sea o no sea culpable. Así creo que Dios esperaba un hombre arrepentido, un valiente que puede cargar toda la culpabilidad, un hombre verdadero, un líder. Verles causó a José un llanto incontenible, tanto que tenía que huirse para llorar. Ellos sí confesaron de sus malos hechos, pero todavía faltaba camino. José amaba mucho a ellos y anhelaba abrazarlos ya, pero tenía que entrenarlos todavía. Entonces José, en vista de todos ellos, aprisionó a Simeón. Versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Junto con el lloro, este hecho también muestra su corazón lleno de amor que quiere dar al máximo. Aquí meditemos, ¿cómo sería el amor de Dios hacia nosotros? ¿No sería que estamos malentendiendo y quejando fácilmente? Dios es el más malentendido porque su amor es infinito y al mismo tiempo procura nuestro arrepentimiento. Confiemos en su amor. Dios nos da lo mejor y con abundancia. Demos gracias a Dios no solo por material que nos da, sino por su amor que nos entrena. Amén. Parte 3. Los 9 hermanos siguen en la lucha. Entonces Simeón se quedó y los demás regresaron. Casualmente ellos descubrieron en el camino que les había sido devuelto el dinero de uno de ellos. Esto causó temor a todos ellos. Ellos dijeron, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ellos estaban perplejos. Después ellos se dieron cuenta de que todo el dinero de cada uno había sido devuelto. Como su misma pregunta. Les pregunto, ¿qué ha hecho Dios con ellos? Quizá esto también podría haber servido a ellos para recordar de su pasado. Ellos vendieron a José en 30 monedas de plata y lo habrían repartido entre ellos. Esta vez ellos le querían pagar dinero a José, pero José los devolvió. En el pasado a ellos no les importaba la vida, sino recibió dinero. Pero José, con mucha abundancia, quería regalar material a ellos.
Fue un viaje extraño para ellos. Estaban meditando de todo lo que les han pasado. Así, Dios estaba trabajando en sus corazones. Ellos contaron la historia a su padre, Jacob, y querían llevarse a Benjamín, pero esto no era tan fácil. Esta lucha espiritual iba a ser muy dura para los 10 hermanos. Rubén tomó su primer turno, diciendo a Jacob: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Se ve que está tomando responsabilidad muy varonilmente, pero en mi parecer está exagerando. Me hace recordar palabras de Jesús cuando dijo que no jurará por nada. La verdadera responsabilidad debe venir con sinceridad, y la sinceridad inicia con la humildad, viendo nuestra propia debilidad. Debemos cuidarnos de comprometernos vanamente. Debemos ser hombres sinceros, fieles, evitando toda la pompa y vanidad. Obviamente, esto no pudo mover ni un poco al corazón de Jacob, y los hijos de Jacob no encontraban cómo hacerlo. Gracias a esta lucha, ellos pudieron meditar con profundidad cuán graves eran sus errores, y empezaron a aprender que los problemas no pueden ser resueltos sin ser primeramente hombres verdaderos. Por fin, ellos empezaron a dolerse junto a su padre de la pérdida de José. Hoy hemos visto que Dios tuvo el plan de crecer espiritualmente a los hijos de Jacob, incapaces de ser padres de cada tribu del pueblo de Dios. Utilizando la vida de José, quien vivía conforme al sueño dado por Dios. Por favor, no olvidemos quién es Dios en nuestra vida. No olvidemos su llamamiento, su bendición y misión que tenemos en Él como gran bendición. Dios es lleno de amor y lleno de poder. Confiemos en la palabra de Dios y busquemos su santa voluntad en nuestra vida. No vivamos conforme pasión humana. Dependamos y sigamos la santa voluntad de Dios. Que Dios bendiga a VF para que seamos santos, sinceros, unidos, llenos de confianza y amor, trabajando juntos en la viña del Señor para hacer bendición. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por su santa voluntad. Nos dé identidad clara, no como los hijos de Jacob que vivían perdidos. Nos dé sueño como de José y amor que cubre todo mal entre unos a otros y podamos trabajar en esta viña tan preciosa como pueblo de Dios. Le pido en nombre de Cristo. Amén.